Debemos entender muy bien todos estos temas, porque de lo contrario no vamos a comprender lo que está ocurriendo hoy, en estos días, las guerras que se están llevando a cabo el día de hoy. Ucrania, ¿por qué es invadida por Rusia? Cuestiones económicas, políticas, pero inmediatamente se desata una guerra en la que después se ve involucrada la otra potencia, Estados Unidos. ¿Quién provoca esas guerras? ¿Cómo se provocan? ¿Cómo nacen? Debemos, por eso digo, entender todos estos temas, porque la humanidad no cambia. La humanidad en su esencia sigue siendo exactamente la misma, sigue siendo lo mismo. Analizar el pasado, juzgar el pasado, para entender el presente. Hace poco, el Ayatollah Ruhollah Khomeini, líder chiita, promovió las leyes de Dios para llevar a cabo una revuelta, un cambio total de gobierno en Irán. Y decía él, la ley Sharia, decía él que solo Alá, el Dios, que es el mismo de los judíos, que es el mismo de los cristianos, es el único que puede gobernar. La tierra debe ser gobernada con leyes de Dios. Eso viene en el Antiguo Testamento, es lo que nosotros estamos analizando. Dice que ningún hombre debe gobernar el país, ningún laico debe legislar, solo Alá, solo el Dios. Hacer leyes corresponde a Alá y Dios debe gobernar, desde luego, con sus representantes aquí en la tierra. He tomado varios apuntes, sacado varios apuntes, porque esto, sobre todo tomado del libro Primero Macabeos, fue quitado por los judíos, no es aceptado por los judíos, no es aceptado por los que supuestamente leen la Biblia, que lo que hacen es leértela ellos en folletitos para niños, para impedir que uno se documente, que uno la lea de verdad. El libro de los Macabeos, ¿por qué lo prohíben? ¿Por qué no hablan de él? ¿Por qué no profundizan? Y vuelvo a repetir, lo triste es que aquellos pseudo historiadores no tocan estos temas. Si leemos, tan solo leemos el libro primero de Macabeos, mata a esas dos religiones, perdón, a las tres religiones. Porque la humanidad se le puede manipular y se le manipula con las mismas ideas, exactamente con las mismas ideas de hace 3000 años. La religión y el nacionalismo que se mueven, que los fomenta la llamarada, vienen siendo siempre problemas económicos, la economía. Pero para mover a las multitudes y llevarlas a la muerte y sacar algún provecho, porque en las guerras siempre hay beneficiados, la mayoría desde luego perdedores. Ese mismo Dios como bandera de odio, el negocio de la guerra. El primer Mesías, considerado así como Salvador, el que creó el sacrificio, el martirio, fue Matatías. Primer Mesías de este Dios, de esta religión, fue Matatías. Y vamos a ver la importancia de este personaje. En el año 167 a.C., un sacerdote asmoneo enfrentaron él y su familia, el martirio, la muerte. Levantó a su gente, empezando por sus hijos, se los llevó al desierto siempre. Porque en esa nación, en Judea,
estaba casi totalmente helenizada. Pero se permitían los ritos judíos hasta que llegó Antíoco IV y quiso imponer solo el helenismo. El por qué debemos entenderlo. Se levanta en armas, comete un homicidio, Matatías, degolló a otro sacerdote judío que ofreció sacrificio a la imagen del Dios vivo. Antíoco IV Epifanes. Epifanes significa el glorioso, el divino. Como Epifanía es una reverencia a algo glorioso, como los Reyes Magos en el cristianismo. Pues bien, Matatías asesinó también a un emisario griego, a un oficial, Seleucida, y desde luego huyó junto con sus hijos, con su familia, al desierto. Vuelvo a repetir, esto es importante porque de aquí nacen todos los cultos, todos los ritos, pero aquí está la verdad de los hechos. Es un libro histórico que no pretende, ni siquiera aparece el Dios judío ayudándoles, apoyándolos, jamás. No lo mencionan, son los hombres los que están luchando. Esto es casi literal a lo que encontramos en el libro 13 de Antigüedades Judías de Flavio Josefo. Hay pasajes en los que parece que fuera escrito por la misma persona, que desde luego nadie sabe quién lo escribió. Ninguno de los textos que estoy citando. Pues bien, huyen al desierto varios grupos. Aparte de Matatías y su familia, huyen sacerdotes leales a Yahvé. O sea, sacerdotes, él era un sacerdote, Matatías, y otros sacerdotes que pensaban exactamente igual. Huyen con sus familias, huyen también varios sediciosos porque había llegado fuerzas, el ejército griego, Seleucida, y estaban haciendo investigaciones de todo, no solo el que practicaba ritos, sino buscando también a criminales. Entonces huyen también sediciosos, huyen delincuentes, todo tipo de delincuentes, y huyen también los esclavos. Si los amos tenían problemas, los esclavos también huyen, se liberan. Por eso, cuando ya están los grupos en el desierto, en las cuevas de los desiertos, en algunos paisajes donde podían alimentarse, algunos con familias, por eso han encontrado en algunas grutas restos de mujeres y restos de niños, porque no fueron los esenios un solo grupito, fueron muchos grupos diferentes. Por eso sale eso de, para unirte a un grupo determinado, viene nuevas personas, nuevo grupito pequeño, a una comunidad ya establecida en algunas cuevas. Lo primero que les preguntan es ¿por qué vienes? Que después se manipuló como confesión de los pecados. ¿Qué error te hace venir aquí? ¿Qué error, qué pecado? Unirte a un grupo determinado. La confesión de los pecados. ¿A qué grupo pertenecían? ¿O no pertenecías a ninguno? La prohibición helena griega a ciertos cultos religiosos provocaron guerras ya fuertes, ya importantes, enfrentamientos entre los judíos helenos y los ortodoxos. Uno de los temas era la circuncisión. Para los griegos y los romanos, el tema de la circuncisión siempre se consideró como una mutilación salvaje. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pintan que a los 8 días el niño es presentado al templo y ahí se le practica la circuncisión. Pero no es verdad. No todos vivían en esa comunidad del templo. Y muchas veces no había quien los circuncidara. Y pasaban meses y pasaban años y eran circuncidados. Cuando llegaba el matancero, sí, el matancero, el carnicero, el sacerdote, era el que circuncidaba también a los niños. Debemos estudiar la historia de los judíos. Está en YouTube ya una historia, por obvio, historiadores sionistas, que ellos sí estudian de verdad, no repiten versículos o están rematando a gol. Pues bien, la circuncisión era uno de los temas principales. Se le consideraba una mutilación salvaje, un rito primitivo. Ahora, también muchos judíos
reaccionaron violentamente porque se les pedía que adoraran a un Dios, a un ser vivo, a un Dios vivo. Antíoco Epifanes se había autonombrado un Dios vivo. Se hacían ceremonia a varios emperadores, pero estaban muertos. Al morir, supuestamente, se convertían en dioses. El Senado los declaraba dioses y punto. Después de que 2 testigos dijeran que habían realizado 2 milagros, que es el mismo rito que sigue la Iglesia Católica. Otro era el sacrificio de comer de cerdos en el altar. Empezaron a sacrificar cerdos en el altar y, desde luego, el humo, la grasa, siempre es para Dios. Pero la comida se reparte entre los comensales y algunos sacerdotes que matar un cerdo no era problema. Quemar la grasa a su Dios no era problema. Pero comerse el cerdo ya le afectaba demasiado y ahora era obligatorio. Ese fue otro choque que hizo huir a muchos al desierto. Fue 2 años después de conquistar Egipto que Antíoco IV invadió y fortificó a todo Israel. Primero conquistó Egipto, lo importante. Después, al regresar, fortificó Israel porque los seleucidas estaban en guerra con los partos. Sobre todo fortificó Jerusalén. Esclavizó mujeres y niños. Causó gran despojo y muerte a todos los que se le oponían. Y por supuesto, cobró impuestos. Estamos hablando del año 165 antes de. Ahora, el sábado y el templo, o sea, todas las fiestas religiosas judías, eran una burla, porque descansar un día para todas las culturas que circundaban a Israel, el descansar un día o un año sabático, era considerarlos flojos. Para ellos no existían días de descanso. Entonces convirtieron en una burla. Nadie respetaba ya eso. No más sacrificio de humo. No más sacerdocio. En 1 Macabeos, porque esto está escrito, en 1 Macabeos 1:45 dice: se suprimieron los sacrificios por el fuego. O sea, se prohibió el humo. 1 Macabeos 1:45. Se suprimieron los sacrificios por el fuego. En el versículo 46 dice: ya no eran sagrados ni el templo ni los sacerdotes, ya eran matanceros y nada más. Se colocaron santuarios a todos los dioses, porque debemos ser maduros, centrados y cultos. Colocar a varios dioses ahí significaba atraer a más clientela, a más fieles o adeptos a cierta divinidad. Y las diosas que más dinero atraían en los templos, que siempre han sido recolección de dinero, eran las diosas de la fertilidad, los ritos de la fertilidad, el hieros gamos, y en este caso las mujeres que iban a prostituirse para el templo. El templo debía cobrar por los servicios de las prostitutas y se llevaba a cabo desde luego en Jerusalén y en su templo. En el versículo 54 dice: en el altar se colocó el abominable ídolo de los invasores. Ahí está escrito. El abominable ídolo era Júpiter. Ahí se adoró a Júpiter y por decenas de años. Del año 60-62, en el versículo 60-62, se sacrificó y martirizó a mujeres y a niños. Hubo una racia y todas esas mujeres que circuncidaban a los niños, ellas eran degolladas y sus niños ahorcados. Desde luego primero ahorcaban al niño delante de la madre para un ejemplo, y que las madres ya no hicieran eso, ya no practicaran ese rito. En el versículo 56 dice: rasgaban y echaban al fuego los libros de la ley. Analicemos esto. ¿Por qué las cuevas de Qumran y los escritos de Qumran?
Pues aquí está escrito, aquí nos lo dice por qué y cuándo. Dice, rasgaban y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. Versículo 57. Al que sorprendían con el libro de la alianza, del pacto judío, con su Dios, presumiblemente, que no, obvio no lo estaba defendiendo, ni los ayudaba, ni lo ha hecho nunca. Pero creían en él, creen en él, se matan por él y matan por él. Pues bien, versículo 57, al que sorprendían con el libro de la alianza y al que cumplía con los preceptos de la ley, lo mataban. Lo mataban. Matatías se levanta en armas, asesina a otro sacerdote, supuestamente porque estaba obedeciendo, respetando las leyes de su Dios. Pues vamos a ver qué hace él con la ley más importante de su Dios, la única en la que dice ahí, acuérdate del sábado para santificarlo. Pues le valió, si se trataba de sobrevivir. Matatías es el señor del sábado, y no es la ternura esa que nos ponen en sus libritos, folletitos, los que vienen a nosotros a tocarnos las puertas, de que, recolectaban espiguitas, y por eso estaban violando el sábado, y el gran escándalo para los judíos. Por favor, eso es totalmente ridículo, infantil. O que nos digan que porque Jesús realizó un milagro en sábado, enderezar tullidos en sábado, era el gran pecado, violar la ley de Dios en sábado. Por favor, 100 años después de esto, eso es totalmente infantil. ¿Qué ocurrió? El Señor del sábado en la práctica, en la realidad, en la historia, fue Matatías. Pues bien, huyen al desierto. Esto lo leemos en el capítulo 2, versículos 29 a 31. Se van a las cavernas con sus familias y desde luego, como dice aquí, con sus libros. Van al desierto, van a las cuevas del desierto. De versículos 32 a 38, capítulo 2. Los griegos los encuentran en sábado y los matan. No se defendieron, no se movieron, se entregaron. Como cordero será llevado al matadero. No se defendieron porque era sábado. Pero no mataron al grupo de Matatías. De los versículos 39 a 41, Matatías ordena luchar a muerte los sábados. Si ya habían acabado con un grupo, con una comunidad, de lo que hoy se les llaman esenios, si ya habían acabado con un grupo, es obvio que pronto, y esperando que fuera sábado, iban a buscarlos por el desierto. Pues ordenó que se defendieran y empezaron a defenderse con todo el ardor, con todo el odio hacia esos que iban a robarles todo, incluso su espíritu. En el versículo 44 dice, crean un ejército de oposición al gobierno, un verdadero ejército, y ya vimos qué clase de personajes iban llegando o llegaban ahí. Por eso digo, la confesión era, ¿tú qué hiciste? ¿Tú por qué huyes? ¿Tú por qué llegas aquí con nosotros? Eso era. Pues con ese grupo formó una verdadera guerrilla contra los renegados. Su ataque no fue ir contra el ejército o los soldados griegos, no. Él atacaba a todos los renegados, renegados de su Dios, renegados de su religión. Destruyeron los altares de los judíos helenizados, asesinaron, despojaron, circuncidaron por la fuerza. En el versículo 54, viene ahí una veneración al sacerdocio, y ponen como ejemplo, desde luego, y lo vimos en el video anterior, a Pinjas. El celo de Pinjas en el sacerdocio. Judas toma el poder a la muerte de su padre y persigue desde luego a los renegados. Judas Macabeo obtiene un importante triunfo
pero debemos leer todo y con conocimiento de causa. Judas Macabeo, uno de sus más grandes éxitos militares, lo tuvo en la ciudad de Bet-Horón. Bet-Horón quiere decir ciudad o casa de Horus, porque todos esos lugares, todos esos templos habían pertenecido a los egipcios, que los habían dominado antes. Los dominaron, los gobernaron los egipcios, los gobernaron los asirios. Ahora eran los griegos y más adelante los romanos. Nunca esas criaturas han estado solas. Hoy Israel es de Estados Unidos. Por eso, si no entendemos nada de esto, no vamos a entender absolutamente nada de lo que ocurre y cómo mueven a esta gente por medio de la fe para que llegue a Estados Unidos hasta ese lugar y se posesione con su ejército. Por eso esta es la clave. Este es el primer paso para comprender. Pues bien, en versículo 3:24 es donde menciona la ciudad de Horus, Bet-Horón. Y en el 3:21 dice, nosotros luchamos por nuestras vidas y nuestras leyes divinas, lo dice Judas Macabeo. En el 3:37 dice, Antíoco fue a luchar contra Persia, los partos. No pudo seguir guerreando con esta gente porque tenía que retirarse a luchar contra los partos. El verdadero enemigo, el poderoso enemigo de estos dos, de griegos y romanos, eran los partos, otro imperio. En el versículo 3:48 dice que ellos, judíos, consultaban el libro de la ley, pero aclara, lo mismo que los paganos consultan a los ídolos. Era una costumbre, y las costumbres se hacen leyes. Para poder mover a la gente, ellos tomaban el libro y decían, esto es lo que nos ordena, y ya lo que dice el líder religioso, ¿quién lo va a debatir? En el 3:49 nos habla de los nazarenos, o nazarios, o nazri, porque se dice que Jesús era nazri, o nazario, o nazareno, pero después ¿cómo es que convierte el agua en vino? Si los nazri no deben cortarse el pelo, pero tampoco deben ingerir vino y deben llevar una vida pura, pero solo un tiempo, determinado tiempo, no es toda su vida. Entonces sí es posible que varios de estos personajes fueran presentados, incorporados a la guerra, y muchos de ellos fueran líderes y muchos de ellos tuvieran estudio, preparación. El versículo 3:49 dice, trajeron los vestidos de los sacerdotes, las primicias y los diezmos, por supuesto había que comer, e hicieron venir a los nasirios. Versículo 3:49, que habían cumplido los días de su consagración. Judas entonces organizó su ejército. Ahora, ahí también nos habla de que se les predicaba, se les enseñaba, se les inculcaba a los jovencitos, pero también habla de que se tocaba una trompeta. Probablemente no era una trompeta, pero sí el cuerno. Y de verdad, y se los digo yo, que fui criado en el ejército, cuando se te siembra el patriotismo, el nacionalismo para ellos, a temprana edad, y escuchas tambores de guerra, como en mi caso, el sonar de las trompetas llamándote a la batalla, ataque, hay toques diferentes para cada evento, para cada actividad que vas a realizar. Pues aquí habla también de que usaban la trompeta, quizá eran cuernos, pero los toques, desde luego, que llegaban hasta el corazón de los guerreros. En el 4:24 dice, cuando saqueaban, luchaban, destruían ciudades, antes de quemarlas las saqueaban, pero cuando las saqueaban cantaban el Salmo 136, porque todo debe ser justificado.
Y aquí dice el Salmo 136, porque es bueno, porque es eterna su misericordia, porque es eterno su amor. Leamos el Salmo 136, un canto de guerra. Dios ama, sí, pero ¿a quién? Solo a su pueblo. Y se canta cuando vas a matar, cuando vas a destruir, cuando vas a despojar a otros pueblos. Judá siempre ensalzó a Israel, no a Judea. En el 442, Judas Macabeo eligió a los sacerdotes. Él eligió a los sacerdotes y los puso en el templo. Limpiarlo, dicen, es purificarlo. Quizá le puso cloro. Bueno, en el 567 dice que los sacerdotes que querían hacerse los valientes, así lo dice, cayeron aquel día por haber atacado imprudentemente a los enemigos. No todos los sacerdotes eran buenos estrategas, no todos servían para la guerra. Sacerdotes, porque los sacerdotes siempre han estado involucrados en las guerras judías, porque era un gobierno teocrático. Es como hoy políticos de cierto partido que se involucran en las revueltas en todos los gobiernos del mundo. En el 649 nos habla de que sufrieron muchas derrotas por hambre. 649 y versículo 654. Sufrieron muchas derrotas por hambre. Por eso. Ese es el verdadero significado de que la multiplicación de los panes. Cuando tú vas a tomar tu arma, sí, ok, vamos a luchar, vamos a pelear a las 3 horas, ya tienes hambre. Dios proveerá. Sí, pero ¿por medio de quién? De sus caudillos. Nadie gana una guerra si no alimenta, arma y viste a su ejército. En el 723 dice, se causaban más daño entre israelitas que los mismos paganos. Empezaron a matarse entre ellos, se mataban entre ellos. En el versículo 8, de 1 a 16, nos habla de que Judas, el hijo de Matatías inicia su guerra para defender las leyes de su Dios. Pero después él mismo viola las leyes de su Dios, sobre todo la más importante, el sábado, porque tiene que sobrevivir. Santo sí, pero vivito. Y su hijo, ya que ve que su padre viola la ley más importante de su Dios, dice, bueno, pues entonces Dios o no existe o no está en este momento. Empieza a hacer pactos con los romanos, Judas, y con los griegos. Judas reconoce la grandeza de Roma y su triunfo sobre los griegos, el mando de Filipo, el triunfo romano sobre los galos, el triunfo romano en las Galias, en Germania, en Hispania, y repito, sobre los griegos que estaban ahí atosigándolos. Porque ellos sabían todo, ellos se comunicaban todo, no hay ningún líder ignorante, por favor. Debemos abrir los ojos, eran políticos, eran hombres cultos, hombres preparados, y les llaman sofistas. Sofistas. Si un poquito busquemos el significado de los sofistas o quiénes eran los sofistas para que entendamos esto. Pero para acabar pronto, un sofista te dice a ti lo que tú quieres oír. Lo que tú quieres oír. Pero, obvio, es más importante el término. Jesús se le consideraba un sofista, un sabio, un maestro. Bien, en el 8:17, Judas Macabeo envió a Eupoleno y a Jasón a Roma a pactar con ellos. Fue el primer pacto que hacen los macabeos con los romanos. Está en el versículo 8:17. El versículo 20 dice, queremos que nos consideren aliados y amigos. La carta fue enviada al Senado romano, Desde luego tenía que estar bien redactada, bien fundamentada, y en griego o en latín, porque los senadores eran gente muy culta, muy preparada. En el versículo 28 dice, no proporcionarán
a los enemigos es la respuesta a la orden que da Roma. No proporcionarán a los enemigos ni trigo, ni armas, ni dinero, ni barcos, pues así lo ha decidido Roma. O sea, ok, son nuestros aliados, los vamos a proteger, pero ustedes no van a darle alimento ni nada a los demás, van a ser sus espías, un tapón, porque Egipto siempre fue disputado por su riqueza en alimentos, siempre. Versículo 9:21 dice, muere Judas, y la gente se pregunta, ¿cómo es que ha caído el héroe que salvaría a Israel si aún no estaban a salvo? En el 10:20, Alejandro Balas, el gobernante, rey en Siria, gobernante sirio, Seleucida, griego, él nombra al hermano de Judas Macabeo, a Jonatán, como rey y sumo sacerdote. No lo nombró el pueblo no importa, no sabe nada, nunca sabe nada, solo va al montón y va ante el sonido, guerrero, tambores, ok, corramos, toma tu arma, wow, sí, matar a quién. A este hombre, Jonatán o Jonatás, como se pronuncie, fue designado como sumo sacerdote y como rey de los judíos por Grecia, Alejandro Balas. Todos estos nombres los podemos o debemos googlearlos, porque sí es verdad, es difícil ya acceder a ciertos libros que han dejado de publicarse, ya no se imprimen, y para ustedes sería difícil, pero todo lo que ya no se imprime lo encontramos en la red, así es de que ustedes con los puros nombres pueden formar su propia historia, o por lo menos corroborar que no se les esté mintiendo. Lo nombra sumo sacerdote y rey, le envía una corona y una túnica. En el 10:60 dice Jonatán regaló a Alejandro Balas y a otros 2 reyes oro y plata. Pago de impuestos. Pago por vivir. Jonatán mató o quemó vivos a más de 8,000. Esto lo leemos en 10:85. Capítulo 10, versículo 85. Jonatán mató o quemó vivos a más de 8,000 personas. La mayoría eran judíos que ellos les llamaban renegados, porque el helenismo estaba muy infiltrado. De hecho, era una cultura, de verdad una cultura y no un fanatismo. Bien, del año 76 a 67, debemos recordar esto, no se nos debe ya olvidar para crecer mentalmente y no inculcar tonterías, infantilismos a los demás. Del año 76 al 67 antes de, reinó en Judea una mujer. ¿Cuál linaje divino? ¿Y cuál linaje heredado de padre a hijo? Fue una mujer la que reinó. El poder se lo heredó su esposo. Muere el esposo, que era rey, se lo deja a la mujer, y la mujer gobierna Judea sin ningún problema, apoyada por un grupo político. Este grupo político eran los fariseos. Les dio ella más apoyo que a los saduceos, que habían sido los preferidos de su esposo, ya muerto. Gobernaba un tirano o el más hábil. Ya no era un caudillo, ya no era un guerrero. Era el más inteligente, y en estos casos fue esta mujer. A su muerte de la reina Salomé Alejandra, nunca nos perdamos tampoco de los nombres, todos los nombres son griegos. Los fariseos apoyaron a uno de sus hijos, Hircano II. Los saduceos, otro partido donde se disputaba el poder político, los saduceos apoyaron a Aristóbulo II.
Y hubo un grupo independiente de fariseos que también querían el poder ya sin estos dos personajes. Y los tres grupos fueron ante Roma para que oficialmente designara Roma, el Senado romano, designara un rey, quien de ellos tenía o podía gobernar. Así que desde el año 63 a.C., Judea pertenecía ya ahora sí oficialmente a Roma como un protectorado. Ya no era un pacto de mutua ayuda. Ahora ya oficialmente pertenecían a Roma desde el año 63 a.C. Ahora viene lo más importante de esta charla. En el año 40 a.C. los partos invaden Judea. Por fin se acerca y llega a esa área, a esa región, el Imperio Parto. Pero el Imperio Parto ya había subido, por eso había militares muy importantes en Siria, porque era el camino del Imperio Parto rumbo a Roma. Si lo sabían, todo ese territorio había sido invadido por los medo-persas. ¿Por qué los partos? No. Siria siempre fue un punto muy importante para romanos y griegos. Y sus vecinos, Galilea, siempre fue un punto muy importante para todos los guerreros judíos. De ahí venían prácticamente todos, pero principalmente las ideas. Pues bien, en el año 40 a.C. los partos invaden Judea y matan al padre y hermano de Herodes, Antípatro y Fasael. Los mataron luchando, guerreando, defendiendo ese territorio romano. El padre de Herodes y su hermano mueren en esas batallas. Herodes gobernaba en Galilea. Él estaba gobernando en Galilea. Y también, desde luego, luchó contra los partos. Es derrotado. No hay demasiada información acerca de estos eventos en sí, cómo se desarrollaron las luchas. No había historiadores que lo relataran detalladamente. Pero bien, Herodes no pudo con los partos. Se va más al norte, se va a Siria, donde había ya un ejército muy importante romano. En el año 37 a.C., el gobernador de Siria, Cayo Socio, venció a los partos y le entregó el gobierno de Judea a Herodes. Fue él el que oficialmente le entregó el gobierno de Judea a Herodes. Después vinieron ya por escrito la ratificación, y la ratificación fue por uno de los triunviros, Marco Antonio. Marco Antonio fue el que ya estaba Herodes gobernando, fue el que lo apoyó con ejércitos, fue el que lo apoyó con todo, porque algunos historiadores, fantaseando o novelando los hechos, nos ponen a Herodes yendo a Roma, entrevistándose con los gobernantes. Por favor, Marco Antonio era el que gobernaba todo el área oriente del imperio y era el que estaba enfrentando a los partos. Otro triunviro, Octavio, estaba en Roma, el centro de Roma, y otro más estaba deteniendo a las huestes germanas, las Galias, Hispania. Pues bien, Marco Antonio era parte del triunvirato gobernando para Roma el área de Oriente. Al estar ya oficialmente reconocido, recibe dinero, recibe apoyo, y Herodes empieza a construir palacios, fortalezas, para Roma desde luego, y para tener puntos de apoyo estratégicamente fortificadas estos sitios para detener a los partos. Eran fortalezas para enfrentar a los partos, no como se nos presenta a nosotros, queriendo satanizar a Herodes, culparlo de todo, de que él se había construido palacios, como solo pensara en ir a vacacionar de una alberca a otra. En su reino, Herodes enfrentó varias conspiraciones de los posibles herederos. Sus hijos y sus esposas se disputaban el poder. Fueron ejecutados 3 de sus hijos y una de sus esposas, pero los juicios fueron llevados a juicio. No fueron asesinados nada más por orden de Herodes, fueron llevados a juicio
Y los juicios estuvieron bajo el conocimiento del Senado romano. Si este imperio había triunfado es porque tenía leyes. Leyes que hoy nosotros apenas si conocemos. Y estoy hablando de algunos abogados. La mayoría ni siquiera conocemos, estudiamos el derecho romano, que es fuente de todas las legislaciones. Porque solo los hijos de este rey podían heredarlo, y desde luego mediante un testamento. Solo sus hijos. No era de que los saduceos, de que los linaje de Benjamín, o que el linaje de Judá. Por favor, eso es cuento cristiano. Y aquí lo vamos viendo. Leamos ese libro que nadie quiere leer y que judíos y protestantes han arrancado de la Biblia original, que es la católica, nos guste o no. El primer canon oficialmente constituido es el que tiene la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica prohíbe leer la Biblia y los protestantes y judíos hacen que te la leen. Ellos te la leen a ti, no te permiten leerla. Estudiar la Biblia es tomar un libro y leerlo todo, después volverlo a leer, subrayarlo, tomar apuntes. ¿Quién lo escribió? Desde luego, de ningún libro de la Biblia se sabe quién lo escribió. ¿Cuándo se escribió? Tampoco se sabe cuándo se escribió. ¿Qué hay? ¿Con qué podemos ubicar en el tiempo este libro? Pues bien, todo eso debemos analizarlo y le voy a entrar. ¿Cuál era el propósito de la persona o personas que escribieron ese libro? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué realmente dice? Eso es estudiar, no andar repitiendo versículos y ya sentirse muy bíblico. No, dejarse crecer las enaguas, hombres y mujeres, les reduce la capacidad intelectual. Eso está comprobado. Pues bien, cerca de la muerte de Herodes, varios grupos conspiraban apoyando a un determinado de sus hijos, a un hijo, otro grupo apoyaba a otro. Las intrigas de palacio con tantas mujeres y tantos hijos, pues la cosa sí era complicada. En el año 7 a.C., se cree, pero no basan su creencia, los eruditos, los que sí estudian, que sí profundizan en esto, se cree que en el año 7 a.C. nacen en Galilea Juan el Bautista, un personaje histórico, y Jesús de Nazaret, un personaje no histórico. Pero se cree, debido a lo que podemos encontrar de ellos, que en esa fecha nacen 7 a.C. Debemos ubicarnos en los tiempos para poder comprenderlo todo. Y los nombres. Pues bien, aquí empiezan las guerras y lo que ya se considera como Mesías. Los dos primeros fueron quemados vivos por Herodes, ¿sí? Y mató a 40 no inocentes. Quemó vivos a 40 jovencitos, pero eran guerreros. Vamos a ver. En el 4 a.C., dos fariseos, dos rabinos judíos, conocidos por sabios, o sea, sofistas, políticos, filósofos, gente instruida, gente culta. Uno era Judas, hijo de Séforis, y Matías, hijo de Margalus. Estos dos sofistas son los primeros que se les reconoce como Mesías judíos, porque se levanta en armas, pero ya contra el Imperio Romano, ahora sí. Ante el rumor de que la muerte de Herodes, se rumoraba que Herodes había muerto, y estos jóvenes aprovecharon de que había grupos apoyando a uno de los hijos, otro grupo apoyaba a otro hijo, y estos levantan a los jovencitos y los llevan a atacar el templo, a hachazos. Destruyeron la abominación que le llaman el águila imperial, la destruyen a hachazos. El ataque al templo no quedó impune.
no quedó impune. Se designó a Publio Quintilio Varo, que era legado propretor en Siria. Publio Quintilio Varo acude con sus hombres, pero soldados de él ya estaban en Jerusalén, la guardia del templo, que le llamamos la Torre Antonia, que era el cuartel militar y que fue lo primero que construyó Herodes, la primera fortaleza que construye Herodes. Pues bien, junto a 40 jovencitos más que huyeron, fueron quemados vivos estos dos rabinos, quemados vivos. Fue la última ejecución que llevó a cabo Herodes. La última ejecución. La muerte de los inocentes que nos maneja la Iglesia Católica, basado desde luego en su Biblia, es un engaño total, es un engaño, porque Herodes asesinó por motivos políticos de herencia de su trono a sus hijos, que eran los únicos que podían heredar el reino, no porque, por favor, estrellitas y no, nada de eso, ni que fueran del linaje de David o de cualquier otro linaje. Los linajes aquí ya lo hemos leído, no importaban absolutamente nada. Quemó a 40 niños, prácticamente jovencitos, muy tiernos, y a sus dos líderes que los llevaron a la muerte los quemó vivos. Ellos, en el relato de Flavio Josefo, es espantoso y se ve la locura de cómo un jovencito puede fanatizarse a tal grado de estarse quemando y gritar vítores a sus rabinos, sus mesías, y a su Dios. Los que huyeron, y esto debemos puntualizarlo, los que huyeron fueron ejecutados cuando eran traicionados por alguien, eran ejecutados por los soldados romanos o por la guardia del templo. Basta que hubiera testigos y que dijeran, ellos también participaron para que fueran ejecutados, porque esto de hecho le pasó a Jesús años después, pero no fue por este motivo. En el año 4 a.C. Jesús debía tener apenas 3 años de edad. En el mismo año 4 a.C., en el mismo año, en el día 50 de la Pascua judía, que llaman de Pentecostés, y así escribe Flavio Josefo, que los judíos llaman del Pentecostés, así lo dice, en el templo se reunieron judíos, galileos e idumeos. Ahí se reunieron, estaban en una fiesta supuestamente religiosa, pero se reunieron para vengar, o se unieron ahí, fuera del rito, se unieron y se levantaron en armas para vengar a los rabinos quemados vivos. A eso llevó la revuelta. Y se dice que murieron miles entre soldados romanos, que estaban en la Torre Antonia, entre soldados romanos y revolucionarios o sediciosos. También se perdieron, quizá los sacerdotes se los llevaron, se perdieron 400 talentos. Los sacerdotes siempre han estado involucrados en todas las revueltas. Ahora, también nos habla de que cientos de esos miles de muertos, cientos murieron quemados en el templo. Quemados en el templo, no porque los ejecutara alguien específicamente, sino que en la refriega, en la revuelta, hubo un incendio en varios de los edificios del templo, porque en el templo también había, aparte del altar mayor, había varias construcciones, entre ellas lo que más recaudaba impuestos, repito, que eran los prostíbulos. Pues bien, ese mismo año, 4 a.C., en la ciudad de Perea, se levanta en armas Simón, un esclavo del rey. Se colocó una diadema, él se ungió una diadema y se coronó como rey o Mesías o ungido o Cristo, judío, y obvio lo siguieron muchos hombres. Incendió el palacio de Jericó. Por cierto, hay un documental que salió en 2009, 2010, algo así, un documental de National Geographic, se titula El primer Jesús. Es interesante y habla de este evento,
Pero nosotros lo podemos encontrar ya sea en los libros de Flavio Josefo o en Google con el nombre Simón, esclavo judío, que se coloca, se autonombra Mesías, Cristo, ungido, Mashiach, y lleva a muchos a la muerte. Desde luego fue ejecutado por Grato, un capitán del rey, un capitán de Herodes. Otro, Atronges o Astrongeo, Atronges suena mejor, junto con sus 4 hermanos asesinaron lo mismo a romanos que a judíos. Un centurión, en este caso Ario, y todos ellos, todos los centuriones y todos los militares, bajo el mando de Publio Quintilio Varo, lograron pacificar esta revuelta. Estamos en el año 4 antes de Cristo apenas, lo que ocasionó que se levantaran en armas esos 2 primeros mesías. Publio Quintilio Varo crucificó a 2000 judíos, pero esto fue un poco más adelante. ¿Cómo es que la madre de Constantino encontró la cruz de Cristo habiendo en esas fechas siendo crucificados miles y miles de judíos? Vamos a ir con este relato porque ahora sí se pone muy sangriento.